Ella es delegada de la Junta Interna de ATE CONICET, doctora en Historia, docente universitaria, tiene libros escritos, Mujeres y Política en Escenarios de Conflicto del Siglo XX, entre otros temas. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre distintas actividades que hay en esta lucha por el CONICET, ¿no? Y por nuestra ciencia, por nuestra educación. Fíjate que con cuánto orgullo el doctor Nacio nos contaba esta mañana tempranito, es hijo de nuestra universidad pública, que llegó a Francia pensando que iba a buscar lo que acá no tenía y se dio cuenta que llevaba mucho más de lo que allá había, ¿no? Por supuesto que lo encontró a Lacan, que eso es otra historia, pero digamos en cuanto a su formación. Marianela, buen día, gracias por atendernos. Hola María Herminia, buen día. Perdón la demora, pero hoy los tiempos se nos bandearon un poquito. No hay problema, gracias por comunicarse con nosotros. No, bueno, ponenos, como se dice normalmente, ponenos en contexto una vez más sobre la situación por la cual ustedes, en vez de estar investigando, en vez de estar ocupados en la razón de ser de todo un científico, una persona de la investigación, tiene que reclamar para que no sigan cercenando posibilidades. Bueno, lo que sucede es que desde que asumió este gobierno en diciembre de 2023, CONICET y otros organismos de ciencia y tecnología, así como las universidades nacionales, hemos sido especialmente atacados, decimos. Esto se traduce desde los discursos del poder, del presidente y otros de sus funcionarios, hasta el financiamiento, ¿no? Tanto en CONICET como en las universidades nacionales, este financiamiento se vio reducido drásticamente. Los salarios han perdido un poder adquisitivo de manera brutal. 70% puede ser. Sí, hemos llegado a tener salarios más bajos de los que había en la crisis de 2001, ¿no? Como para también hacer una comparación. Sí. Eso es la situación de hoy. Y a su vez una suerte de despidos, algunos despidos también decimos nosotros encubiertos, porque lo que sucede es que al no financiar proyectos, al no aumentar los salarios, al no haber becarios y becarias para integrar los distintos proyectos, muchos investigadores y otro personal de CONICET lo están renunciando hoy en día, algo que es también, decimos, unos despidos encubiertos, muy preocupante porque se está de alguna manera vaciando el organismo. Claro. Y por supuesto que no ingresan otras personas para reemplazarlo o reemplazarlas. Claro, porque además arman de alguna manera aquel que puede tener una mejor posibilidad tanto en nuestro país, fuera del mismo, en otra área, porque la primera situación de cualquier persona, más allá de su pasión y su vocación, también es llegar a fin de mes y tener familia a ayudar en el mantenimiento de la misma. Es decir, hay situaciones que te de alguna manera obligan a decidir lo que no querés. Claro, exactamente. Y no solo las situaciones quizás personales de cada uno, cada una, sino incluso si no hay financiamiento para llevar a cabo los proyectos, para comprar los materiales que necesitamos para investigar, claro, hasta se ve impedido desarrollar nuestro trabajo. Entonces, en algunos casos hasta es una cuestión moral de decir, bueno, no estoy pudiendo desarrollar mi trabajo, necesito ir a hacerlo a otro lugar donde efectivamente me den las condiciones para hacerlo. Por eso creemos que es muy preocupante, porque esto a lo mejor no sale en las noticias como otros sectores donde hubo efectivamente también muchos despidos dentro del Estado, ¿no? Y también en otras empresas privadas y demás, pero es algo que está sucediendo y que es muy preocupante para nuestra situación actual. Y en las universidades nacionales está pasando algo similar. También los y las docentes están dejando de dar clases en la universidad porque tienen que cubrir su salario con otros trabajos. Claro. Y digamos, por supuesto que lo que se echa a mano y esta semana quedó también en el tapete, ¿no? Porque, como me decía el profesor Ackerman el otro día, metió dentro de un decreto el gobierno, o intenta hacerlo, el coartar
el derecho a huelga que existe en todo el mundo y en nuestra Constitución rige. Pero digo, ¿qué mecanismos hay? ¿Qué sienten ustedes como para defenderse de esto? ¿Sigue siendo la protesta, la movilización? ¿Qué obliga a otros a también repensar acciones para ser comprendido y primero por la sociedad más que nunca, y segundo, como para bajarle el precio a las decisiones del gobierno? Sí, nosotros estamos convencidos de que la salida es colectiva. Por eso también la actividad que vamos a desarrollar el miércoles a nivel nacional tiene como título Nadie se salva solo, parafraseando a la frase del Eternauta, ¿no? Aprovechando el éxito que está teniendo esta serie, poner un poco en discusión esta idea de que, bueno, es necesario que nos organicemos para poder, de alguna manera, parar esto. Nosotros lo venimos haciendo, es un proceso largo que venimos haciendo incluso antes de que asuma este gobierno, en los distintos sectores y en CONICET en particular, y de hecho, bueno, creemos que hemos logrado, de alguna manera, poder mejorar la imagen que tenía la sociedad de los científicos y las científicas. De hecho, el otro día me mandaban una encuesta que realizó una empresa privada y preguntaban por las personas que mayor apoyo tienen, bueno, o los personajes, ¿no? Donde dentro de ellos estaban artistas, médicos, educadores. Bueno, los científicos y científicas, según esa encuesta, somos quienes mayor imagen positiva tenemos en la sociedad. Y creemos que esto lo hemos logrado saliendo a responderle de alguna manera al presidente y a sus funcionarios que nos han atacado particularmente, como decía antes, en los medios de comunicación, y que luego esos ataques se han traducido en nuestro salario, en nuestras fuentes de trabajo, en nuestras, condiciones de trabajo, ¿no? De esta manera, cada actividad que hacemos, también hemos tenido una gran recepción de los periodistas y de los medios de comunicación, de nuestra ciudad en particular, precisamente porque creemos que somos un sector que es valorado socialmente. Y explicar de alguna manera qué hacemos cuando decimos que hacemos ciencia también nos ha ayudado, porque hay algo que nosotros y nosotras decimos, es que no necesariamente todas las personas tienen que conocer lo que hace un científico, ¿no? Claro. Así como no todos conocemos todas las actividades que hace un médico o un abogado, ¿no? Simplemente cumplimos un rol en la sociedad, que a mí me gusta decir es el de cumplir derechos y satisfacer necesidades, que en definitiva es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que esas actividades son fundamentales, pero además que son fundamentales que se cumplan desde el Estado, algo con lo que venimos insistiendo, ¿no? Porque, ¿qué dice este gobierno? Bueno, que vayan a trabajar al privado. Si son tan importantes, nos dicen, van a conseguir otro trabajo en el privado. Y sí, seguramente vamos a conseguir otro trabajo en el privado, pero nosotros insistimos con que queremos hacer ciencia desde el Estado, porque queremos hacer una ciencia independiente de las empresas y las corporaciones, una ciencia soberana, una ciencia que responda a las necesidades del pueblo y no del mercado, ¿no? Entonces, siempre insistimos mucho con esto, y en ese sentido es que quienes estamos luchando por defender CONICET, también hacemos hincapié en esto. Nosotros no solo defendemos nuestros puestos de trabajo, también, por supuesto, porque en primer lugar somos trabajadores y trabajadoras, pero también estamos defendiendo una forma de hacer ciencia que es desde el Estado y que creemos que es desde donde tiene que ser y desde donde es, además, en casi todos los países que este gobierno además admira. Los países centrales que este gobierno suele citar como ejemplo destinan un gran porcentaje de su presupuesto a la ciencia y la investigación. Por lo tanto, creemos que tenemos que mirar esos ejemplos para poder también valorar lo que tenemos aquí en Argentina, donde CONICET ha sido, por ejemplo, valorado como el mejor organismo de ciencia y técnica público de América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver con sus trabajadoras y trabajadores que venimos desarrollando diferentes investigaciones a lo largo de todos estos años. Marianela, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Hola Marcos, buen día. En los últimos días se escuchó mucho rumor y de fusiones de organismos del Estado, el INTI con el INTA, después se desmintió o se puso un freno. ¿Crees que por el lado del CONICET, incluso con lo que vos decías de que bueno vayan a trabajar al privado, la idea final fuerzan sea bueno que se maneje desde la órbita privada todo lo que sea ciencia y el Estado hacerse a un costado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este gobierno se ha manejado mucho con esta idea de difundir rumores, algo que genera mucha incertidumbre, por un lado, y por otro lado es muy grave porque generalmente nos enteramos por rumores de decisiones que luego se van a tomar y que van a afectar nuestro trabajo. Y en ese sentido, este año 2025 comenzamos con el rumor de que, bueno, primero la fusión de INTA y INTA, algo que se viene diciendo desde febrero de este año, que también nos afecta porque son órganos de ciencia y tecnología. Y por otro lado se había hablado de la provincialización de CONICET, es decir, que algunas áreas de CONICET pasen a depender de las provincias, como en su momento fue la Ley Federal de Educación, todos lo recordarán, donde sectores de la educación pública pasaron a las provincias y también la salud, ¿no? Y también se habló de, bueno, esta idea de, bueno, fusionar algunas áreas de CONICET con otros organismos o dejar de financiar algunas áreas de CONICET. Siempre se habla también de las ciencias sociales, que estarían quedando afuera del organigrama del organismo, y siempre son rumores, o mejor dicho, hasta ahora son rumores. Lo que nosotros venimos denunciando es que nos vamos a oponer a eso, tanto a la fusión de organismos de ciencia y técnica, pero también de otros organismos del Estado. Por ejemplo, en estos días también se dio que la Secretaría de Derechos Humanos bajó de rango a subsecretaría. Eso también es una suerte de financiamiento y de fusión de organismos, porque ahora esa subsecretaría depende de otra, ¿no? Nosotros nos oponemos a esto porque creemos que las áreas del Estado son claves en las funciones que cumplen cada una, por supuesto CONICET, pero también otras áreas, ¿no? Y en ese sentido creemos que cualquiera de estas medidas va en detrimento, por supuesto, del financiamiento, y eso se traduce en menos puestos de trabajo. Lo que, para responder un poco a tu pregunta, sin duda tiene una consecuencia de que los y las investigadoras se van a trabajar al privado, en el mejor de los casos, y en otros casos incluso al exterior. Por eso nosotros venimos denunciando esto, y lo que decía al principio, que estamos teniendo incluso más renuncias que despidos en CONICET. En el 2024, por ejemplo, como resultado de un trabajo que hicieron los compañeros de ATE Capital, tuvieron el resultado de que hubo 235 renuncias en el 2024, una tendencia que venía ocurriendo, es decir, ya venía habiendo renuncia en CONICET, pero que se duplicó en el año pasado, ¿no? Y todavía no tenemos los datos de este año. Y que entre renuncias, despidos, jubilaciones y los recortes de beca, tenemos en CONICET casi 1.300 compañeros y compañeras menos, ¿no? Lo cual para CONICET son números muy importantes, porque no es un organismo tampoco tan grande, eso también siempre lo decimos, no es un organismo que le genere demasiado gasto al Estado, como para que efectivamente sea redituable desfinanciarlo, ¿no? Y te hago una pregunta. ¿CONICET no recibe aportes de otros organismos? Me refiero a nivel internacional y demás para ciertos proyectos. Sí, claro, bueno, eso fue otra de las discusiones que hemos denunciado, porque de hecho había un crédito que le daba el Banco Interamericano de Desarrollo a CONICET directamente, es decir, el Estado argentino no lo podía cobrar por fuera de CONICET, y lo que hizo este gobierno es congelarlo. Directamente no lo cobró, claro, para que o sea, eso ni siquiera tiene una explicación lógica, para decirlo de alguna manera. No sabemos si es inoperancia o si es directamente un ataque para que algo que al gobierno no le salía nada en términos de presupuesto, ¿no? Es esta idea de que habla mucho del déficit cero. Ese era un préstamo internacional que no, ni siquiera un préstamo, es algo que te da, digamos, no tenés que devolver, y el gobierno no lo cobró, o sea, no permitió que CONICET lo cobre. Entonces, en esa situación estamos, ¿no? Ni siquiera permite que llegue financiamiento del exterior. Marianela, entonces, este miércoles un gran acto, una gran movilización a nivel nacional del CONICET. Sí, exactamente. Este miércoles nos vamos a reunir aquí en Rosario a las 11 horas del CCT, ¿no? Que es el lugar donde trabajamos, allá en la Siberia, en Ocampo y Esmeralda, en consonancia y en el marco de una jornada nacional de lucha que se va a realizar con un epicentro en Capital Federal y en el polo científico que hay allí, en el marco de una reunión que
tiene el directorio de CONICET, ¿no? El directorio no necesariamente son funcionarios puestos por el gobierno, sino que muchos son investigadores de carrera, como hay otros representantes de algunas entidades, y frente a esta reunión lo que le vamos a solicitar al directorio es que se expida frente a ciertos reclamos que están siendo postergados, como por ejemplo la efectivización de cargos que ya están concursados desde el año 2022, es decir, son 800 cargos de investigadores e investigadoras que pasaron por un proceso muy riguroso de concurso, que han pasado ese proceso positivamente y por lo tanto se los ha recomendado para que ingresen como investigadores de CONICET y que están esperando que se dé ese alta, ¿no? Por eso decimos, estamos pidiendo en primer lugar, como de manera urgente, la efectivización de esos cargos que llevan más de 2 años en espera, pero también la publicación de resultados de otras convocatorias, porque también creemos que lo que necesitamos es que CONICET siga continuando, siga funcionando con la continuidad que tenía hasta ahora, que tiene que ver con una convocatoria anual de becas, de investigadores, de proyectos, que bueno, de alguna manera y en ciertos momentos está paralizada, y por eso reclamamos que se dé la efectivización de los cargos, la publicación de los resultados y que se llamen nuevas convocatorias para que siga siendo una posibilidad hacer ciencia desde el Estado. Por eso a las 11 horas en el CCT o Campo y Esmeralda, acá en Rosario, acompañando la Jornada Nacional de Lucha que se va a dar en todo el país. Finalmente, y como estamos en vísperas de una fecha que debe seguir siendo fundante para nuestro ser argentino, te pido una reflexión en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo sobre este próximo 25 de mayo. Bueno, el 25 de mayo es una jornada de lucha, a mí me gusta decir eso. Nos han quitado la posibilidad de hablar de la revolución y sin embargo el 25 de mayo es una gran revolución que llevaron a cabo los pueblos latinoamericanos, entre ellos Argentina, cuando pudimos empezar a pensar alguna posibilidad de gobierno independiente, no soberano. Me parece que hay que reivindicar eso, los mecanismos colectivos, ¿no? Porque también eran hombres en su mayoría, las mujeres estábamos mucho más invisibilizadas, aunque también las había, ¿no? Pero bueno, eran personas que se dieron la posibilidad de pensar en una forma diferente de vivir. Yo creo que esa es la idea de la independencia de un imperio como era España, tiene que ver nada más y nada menos con poder pensarnos a nosotros y a nosotras mismas cómo queremos vivir. Me parece que nos han quitado la posibilidad de poder pensar una vida diferente, como nos han quitado la posibilidad de poder pensar en la palabra revolución, ¿no? Y creo que tenemos que retomarlo. Creo que Argentina es un país que tiene una tradición de lucha increíble, maravillosa, que no puede venir ningún gobierno a decirnos que eso va a desaparecer o a borrar nuestra memoria, porque nuestra memoria no solo está en los enunciados o en los libros de historia, nuestra memoria también está en las calles, en nuestros cuerpos, en quienes nos movilizamos cuando suceden las injusticias, en quienes no podemos tolerar que todos los miércoles se reprima a los jubilados en el Congreso, a los jubilados que antes de reprimirlo están siendo hambreados, ¿no? Creemos que tenemos que defender esta Argentina que nos ha dado muchas alegrías y que sin duda yo estoy convencida de que nos vamos a despertar como pueblo para poder lograr una salida que sea colectiva y que nos incluya a todos y a todas, o a la mayoría por lo menos. Marianela, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Marianela Escoco, ella es delegada de la Junta Interna de ATE CONICET y doctora en Historia, docente universitaria.